The Exorcist Believer o El Exorcista Creyentes fue dirigida por David Gordon Green, el mismo director que nos trajo el regreso de otra franquicia famosa, Halloween, en 2018. Luego del éxito de aquella nueva entrega, Blumhouse decidió darle la oportunidad de seguir con otra continuación de un clásico, en este caso El Exorcista. El guión estuvo a cargo de Peter Sadler y Scott Teems. Este último fue el guionista detrás de Halloween Kills, Firestarter e Insidious The Red Door. El Exorcista Creyente es una secuela directa de la película de 1973 y no toma en cuenta ninguna de las secuelas posteriores. La historia comienza cuando conocemos a Victor y su hija Angela. La madre de Angela falleció al darla a luz y ella quiere intentar comunicarse de alguna forma con su madre fallecida. Para esto decide ir con su amiga Catherine e intentar hacer un ritual con el cual hablar con ella. Eventualmente ambas niñas desaparecen y las encuentran 3 días después, para descubrir que ya no parecen ser las mismas niñas y que algo siniestro las está controlando. Algo que funcionaba muy bien en El Exorcista de 1973 era que se veía a sí misma como un drama familiar, una madre que sufría por ver cómo perdía a su hija y no podía hacer absolutamente nada al respecto. La impotencia de esta madre al frente de lo que sucedía con su niña podía sentirse fuera de la pantalla. Esto lograba asustar a cualquier padre y entender la situación como un hecho completamente terrorífico, mientras que los adolescentes se aterraban al ver a una niña siendo poseída por un demonio que hablaba a través de ella. Las actuaciones, los diálogos, los efectos especiales y la música se volvieron un sinónimo de lo que sería una perfecta película de exorcismos. Seguramente la mayoría de ustedes ya ha visto la película del 73 y tendrán sus razones para catalogarla como la mejor película de exorcismos, pero aunque muchos puedan saber la fórmula a la hora de querer igualarla, siempre sabe a menos. Aún así, todos los años tenemos algún intento de recuperar este género. El problema yace en que, aunque a alguno de ustedes no le haya gustado la película de 1973, sigue hasta el día de hoy siendo considerada la película más aterradora de la historia del cine. Entonces, si se va a hacer una secuela, tiene que haber una razón para su existencia, más allá de simplemente ganar dinero. Claro, estoy siendo optimista. Obviamente Hollywood es una máquina de hacer dinero y el contenido es secundario. Pero la productora detrás de esta secuela es Blumhouse, una empresa que demuestra su amor por el género todos los meses, y El Exorcista es la obra cumbre de este género. Bueno, después de esto, realmente quiero decirles que The Exorcist Believer es una película de exorcismos que no viene a mostrarnos cómo se hace una buena película de exorcismos. Es una película que si quitáramos a Ellen Burstyn, pasaría por otra película del montón. No hay nada que haga sobresalir a esta secuela. Claro, las películas de exorcismo tienen una estructura muy usada. Una familia que descubre que su hijo o hija está actuando extraño, no entienden el porqué, buscan ayuda en la ciencia sin tener suerte y terminan aceptando la loca idea de que el caso podría estar relacionado con algo que está más allá de la razón. Se enfrentarán con eso, ganarán o no y pasarán los créditos finales. Esta es la estructura básica de algunas películas de exorcismos y The Exorcist Believer sigue esta fórmula sin salirse demasiado del molde. Tal vez lo único que tiene de nuevo esta historia es que en vez de ser una niña poseída, en este caso son 2. La película intenta que conectemos con los personajes principales antes de llegar al terror, pero no es efectiva en la presentación. Esto sucede mucho en el cine de terror actual cuando para presentar a una familia se deben mostrar que son felices, graciosos o lo contrario, pero siempre de una manera sobreexagerada que nos recuerda que estamos viendo personajes bastante acartonados. Esta falta de realidad hace que no conectemos tanto con los personajes, si bien los aceptamos como personajes, no generan una conexión que sería importante para este tipo de películas y para los eventos que van a suceder a continuación. El Exorcista de 1973 trataba el tema de la fe, el cuestionamiento de esa fe y el volver a creer. The Exorcist Believer intenta retomar este tema, pero lo hace de una manera demasiado acelerada. No vemos algún quiebre en los personajes que nos indiquen esa madurez o crecimiento espiritual. De un momento al otro, un personaje que no creía en nada comienza a creer y en ese momento la película ya está llegando a sus últimos minutos. The Exorcist Believer, a pesar de su nombre, olvida que se trata de una película religiosa y que debe indagar en ese aspecto. David Gordon Green trata esta película como si fuera una película sobre Candyman o Freddy Krueger, y si bien el cine de terror
no debe tomarse a sí mismo tan en serio, con esta propiedad sí deberían hacerlo. La película original del Exorcista funciona porque se toma a sí misma muy en serio. Para lograr una película del Exorcista que esté a la altura, hay que intentar crear personajes que salgan de la pantalla, no que parezcan caricaturas de seres humanos. Aunque la película se toma su tiempo para llegar a la acción, no hay un gran desarrollo de los personajes. Sabemos poco como para conectar con ellos y posiblemente el problema es que son demasiados para que podamos conocerlos a fondo. Tenemos una familia religiosa y un padre que no cree en nada espiritual, pero al final es este el que termina organizando el exorcismo, por lo cual la familia religiosa queda en un plano casi inexistente. Por otro lado, vuelve a aparecer Ellen Burstyn, la actriz que interpretaba a la madre de Regan en la película del 73. Su papel no tiene otro sentido más que el de apuntar a la nostalgia y recordarnos que los eventos suceden en el mismo universo que sucedió la historia de 1973, pero no aporta demasiado y si quitáramos las escenas de ella, la película no cambiaría demasiado. Si bien las niñas están muy bien, el guión no exige demasiado de ellas. Sus acciones, al estar poseídas, no superan a las de Linda Blair, que eran perturbadoras para su época. Aquí veremos cosas que realmente no creo que nos afectan demasiado. La película es irregular en su ritmo y el desenlace se siente muy apresurado. Aún así, The Exorcist Believer no es una mala película. Cuenta con buenas actuaciones, un buen diseño de producción y una banda sonora cuidada que incluso incluye una versión de la famosa melodía de Mike Oldfield, Tubular Bells. Se rumorea que la productora Blumhouse gastó más de $400 millones para adquirir los derechos de El Exorcista y en el contrato está estipulado la realización de 3 películas. Incluso si a esta le fuera terriblemente mal en taquilla, deberían hacer las 2 siguientes. The Exorcist Believer está clasificada R por contenido violento, imágenes perturbadoras, no contiene escenas de sexo ni desnudos y mi puntaje es un 2,5 de 5. Una película que si no tuviera alguna participación de los protagonistas de la película de los 70, posiblemente pasaría desapercibida para el público en general. Obviamente esta es mi opinión, me encantaría saberla de ustedes, así que dejen sus comentarios y si les gustó este video me voy a estar encantado como siempre de encontrarlos en el próximo.